poderoso Dios. Así que continuamos en esta hora bajo el tema ¿quién edifica la iglesia de Cristo? ¿Quién edifica la iglesia de Cristo? Y esta es la segunda parte. Y vamos a el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 18 como punto de partida. Mateo 16, versículo 18 como punto de partida para esta discusión. ¿Quién edifica la iglesia de Cristo? Mateo dice y da testimonio que Cristo dijo, según el capítulo 16 de Mateo, versículo 18, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. La reunión pasada, la primera parte de esta exposición, culminamos con Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, y quiero leerlo para refrescar un poco lo que habíamos hablado. Dice el apóstol Pablo, versículo 24, Primera de Corintios capítulo 9, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. El apóstol Pablo nos enseña su método para tratar de conseguir la aprobación de Dios, y es, sino que golpeo mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Terminamos explicando o discutiendo acerca de esta porción bíblica y exaltamos esta explicación del apóstol Pablo, y vemos el mandamiento apostólico en el versículo 24, estamos en 1 Corintios 9. En ese versículo 24 el apóstol dice, corred de tal manera que lo obtengáis, hablando de la seriedad, del peso, del deseo y de la pasión que debe haber en el creyente, la entrega, la dedicación en este caminar. Si lo vamos a caminar, caminémoslos como para alcanzar la salvación, no como para llenar un vacío en nuestra vida, no como para pasar un rato o para sentirnos que estamos haciendo un favor a Dios, que estamos cumpliendo con Dios. No. Si vamos a estar en este camino, caminemos como debe el creyente caminar. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo camino? Bueno, versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, someto la carne, someto los sentimientos, tengo autocontrol de mis emociones, me disciplino, me someto a mí mismo. Y eso es un gran ejemplo para el creyente. Para que la carne y los deseos carnales no se levanten, debemos someter nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre. Bien, Cristo dice según Mateo capítulo 16, versículo 18, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Cristo dice, según Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Ahora, continuamos esta segunda parte bajo este tema, ¿quién edifica la iglesia de Cristo? Y quisiéramos ver o recordar que el ser humano, según la experiencia que adquiere en la vida por medio del aprendizaje, podría desarrollar la capacidad o el talento para poder construir o aún reconstruir algo, cualquier cosa material. Por el contrario, el creyente jamás podrá tener la capacidad de construir o edificar aún su propia vida espiritual. Jamás tendrá la capacidad de hacerlo. Siempre el creyente dependerá de la intervención y dirección divina. Dios siempre tiene que intervenir en lo que es la construcción o edificación
de la fe y el carácter, la vida del creyente. El creyente, por más experiencia que tenga en la vida, no tiene la capacidad y nunca va a tener la capacidad para edificar su propia vida espiritual. Siempre necesitará la intervención y la dirección del Espíritu Santo, puesto que la edificación del creyente se basa en eliminar todo lo que es nuestro y establecer la mente de Cristo en nosotros. Así que todo lo que el creyente debe utilizar para edificación espiritual viene del cielo, viene de Dios, por medio de Cristo. Nada de lo nuestro nos ayudará. Nada de lo nuestro nos ayudará para la edificación de nuestra vida espiritual. Todo lo que necesitamos es la mente de Cristo en nosotros. La edificación del creyente viene por el oír y el obedecer la palabra de Dios. Pero para que haya edificación debe haber entendimiento de esa palabra. Debemos conocer, comprender esa palabra que estamos oyendo. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 48, dice Lucas que Cristo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice el versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Cavó y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca. Ahora, la palabra que se utilizó en el original, de la cual se tradujo al ahondó, es batsuno. Batsuno es ahondar, es para profundizar, implica un proceso activo de profundización o excavación, sugiriendo la intención deliberada para establecer algo firme. Cristo está hablando, diciendo en Lucas capítulo 6, versículo 46 en adelante, que todo aquel, versículo 47, que viene a mí, oye mis palabras y las hace, es semejante al hombre que al edificar, quería edificar una casa, pero para edificar la casa entendía que tenía que cavar y ahondar. Batsuno. Y batsuno dijimos que es un proceso activo de profundización y excavación, teniendo la intención deliberada para establecer algo firme. Jesucristo describe a un hombre que va a hacer una casa y sabía, tenía el conocimiento, y no tan solo tenía el conocimiento, sino que su trabajo en la construcción fue en base al conocimiento que tenía. Así que sus acciones fueron en base a lo que conocía. Es muy triste ver personas que conocen, pero sus obras no es en base a lo que ya han conocido, sino que sus obras es en base a lo que quieren y no al conocimiento. Muy triste ver personas y creyentes o autodenominados creyentes que conocen lo que dice la Escritura, pero sus obras y su mover es conforme a su corazón. Cristo está señalando a un hombre que supo edificar una casa, y para edificar una casa sobre la roca tuvo que ahondar hasta encontrar la roca. Tuvo determinación, pasó el trabajo, pero encontró el lugar firme para establecer su hogar, para establecer y edificar su casa. Cristo está diciendo esta misma actitud, este mismo tipo de trabajo lo hace aquel que viene a mí, oye las palabras y las hace. El que oye las palabras de Dios y no las hace, no es comparado por Cristo en esta misma porción bíblica con aquel que tuvo la sabiduría de excavar y ahondar con la intención deliberada de encontrar un lugar firme y establecer en ese lugar firme en su casa.
Si nosotros como creyentes deseamos tener una casa firme, una edificación firme en nuestra vida espiritual, debemos ahondar en las Escrituras y establecernos en el mandamiento de Dios. Si nosotros oímos las palabras de Dios escritas por los profetas, por los apóstoles, si nosotros vemos y combatimos con ellos y no nos edificamos en esta roca, entonces estamos siendo como aquel que edificó sobre la arena. Pero Cristo dice, el que oye mis palabras y las hace es como aquel que cavó, encontró la roca y ahí sobre la roca edificó. Para el poder del creyente oír la palabra de Dios, debe oírla por medio de la predicación del Evangelio, la predicación de los mensajeros enviados por Dios a establecer este fundamento, los apóstoles. Todo lo que se predique en la iglesia en este tiempo, 2026, todo lo que se predique en la iglesia en este tiempo tiene que ser simplemente repetición de lo que los apóstoles predicaron por revelación de Dios. No hay nada que se le añada al Evangelio. No hay nada que se le cambie al Evangelio. Cuando le cambiamos al Evangelio algo, si el apóstol dice sí y le decimos ahora que no, si decimos, si antes el apóstol dijo que no y ahora nosotros decimos que sí, estamos siendo malditos nosotros mismos. Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, ya lo anunciamos, ya está escrito, ya lo predicamos, dice, sea anatema. Dice, como antes lo he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo dice, yo no es el que te esté predicando, es el que ya se predicó. El evangelio que ya se predicó. El apóstol Pablo no está trayendo un evangelio nuevo. El apóstol Pablo está trayendo el mismo evangelio que hablaron los apóstoles. El mismo evangelio que Cristo predicó aquí en la tierra por 3 años y medio. Así que cuando nosotros queremos oír la palabra de Dios para edificarnos en ella, tenemos que oírla por medio de la predicación de los enviados de Dios para establecer el fundamento. Y son los apóstoles. Ningún pastor en este tiempo, ningún evangelista en este tiempo, ningún maestro en este tiempo puede enseñar algo diferente al evangelio. Si enseñan algo diferente, son anatemas, malditos. No importa cuántos años lleven predicando, si predican algo que es diferente a lo que está establecido, son malditos por Dios. Gálatas capítulo 1, 6 en adelante. Ahora, la palabra de Dios es predicada, es oída por medio de la predicación del evangelio. Tito capítulo 1, la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículo 3, dice, a su debido tiempo, hablando de Dios, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios manifestó su palabra por medio de la predicación. Dios manifiesta su palabra por medio de la predicación y enseñanza de los apóstoles. Y nosotros, para poder darle al mundo a conocer la palabra de Dios, tenemos que leer a los apóstoles. No hay nada que se le añada, no hay una revelación nueva que contradiga lo que está establecido. Dice Gálatas 1:3, mas os anuncio, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente al que
os hemos anunciado sea anatema. En este tiempo no puede haber un evangelio diferente al que ya ha sido anunciado. Si se levanta un hombre o una mujer diciendo tuvo una revelación de Dios y ahora esto sí se puede hacer que antes no se podía hacer. En la Biblia o las Sagradas Escrituras, el Evangelio de los Apóstoles dijeron que no se podía, pero ahora sí se puede hacer y hable lengua, tire, jale, dé vuelta, de muchas vueltas y vire otra y haga un sanidades. Usted no se despegue de la palabra. Es maldita o maldito el que profetizó esa palabra. Cambió el Evangelio. Vuelvo a repetir Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente al que os hemos pasado, anunciado, sea anatema, sea maldito. El evangelio que debe de estar siendo predicado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, tiene que ser el mismo que predicaron los apóstoles. Los apóstoles prohibieron esto, hasta que Cristo venga se prohíbe lo mismo. Los apóstoles exigieron esto, hasta que Cristo venga se exigirá esto. No podemos añadir ni quitar al evangelio que dieron los apóstoles, porque si quitamos o añadimos o cambiamos al evangelio, somos malditos, somos anatemas. Así que no importa, sea hombre o mujer que quiera cambiar las escrituras, será maldito, establecido por los mismos apóstoles por revelación de Dios. Todo hombre, toda mujer de Dios tiene que dejarse regir por lo que ya está establecido. Así que si nosotros queremos escuchar la voz de Dios para obedecerla, como dice Lucas capítulo 6, del 46 al 48, tenemos que escucharla por medio de la predicación de los enviados por Dios para establecer este fundamento. Y esos enviados son los apóstoles. Los apóstoles ya establecieron el fundamento y todos los hombres hasta este tiempo, todo ser humano, todo creyente, hasta este tiempo tiene que escuchar la palabra de Dios por medio de esa revelación dada a los apóstoles. No hay una revelación nueva que cambie lo que ya ha sido establecido. Si alguien quiere cambiar lo que ya ha sido establecido por medio de una nueva revelación, es maldito, es anatema, o es maldita, o es anatema. No lo digo yo, lo dice Gálatas capítulo 1, versículo 8. Así que tengamos mucho cuidado, mucha cuenta de no entrar en maldición después de haber sido salvos y librados de la maldición. Si queremos escuchar la palabra de Dios, tiene que ser Tito 1:3, por medio de la predicación de los apóstoles. Así que toda enseñanza tiene que fundamentarse en la revelación de los apóstoles. Y nosotros al escuchar la revelación de los apóstoles estamos escuchando las palabras de Cristo. Y cuando escuchamos las palabras de Cristo y la hacemos, entonces estamos ahondando y cavando y hasta que encontramos la roca y nos edificamos en esa palabra que es la roca inconmovible. El mensaje del Espíritu Santo debe ser entendido para poder ser obedecido. Vamos a entrar a la primera de Corintios capítulo 14. Giancarlo, ¿estás por ahí? Primera de Corintios capítulo 14. Y vamos a comenzar del versículo 1 en adelante. Primera de Corintios 14, y leemos del versículo 1 al 25. Un minutito, siervo, que estoy en la calle, pero Primera de Corintios. Corintios. No, tranquilo, si puedes bien, si no, no. No. Ok. Vamos aquí, me voy a parar un momentito. Primera de Corintios 14 y sería del 1 al 25. Amén. Del 1 al 25. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia.
Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas ina- inanimi- inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Con la cítara. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay. Seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que ha dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otra lengua y con otro labio hablaré a este pueblo, y ni aun así oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Gracias. Cuando miramos este capítulo 14, hemos podido percibir, el hermano Pablo toma un tiempo para exponer la importancia del entender lo que se realiza, lo que se habla, lo que se expone en medio de la congregación. En el versículo 20, el apóstol Pablo quiere hablar con personas maduras y nos aconseja en medio de esta actividad y dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia para lo malo, sea ajeno, sea ingenuo para lo malo, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué tenemos que ser maduros en el modo de pensar? En recibir lo que los apóstoles nos están dando. Eh, Estamos viendo una actitud de querer tener una manifestación, aunque no recibamos edificación. Vemos este tipo de actitud aún en este tiempo. Vemos actitud como de querer manifestar siempre que veamos y otros vean en nosotros que yo también manifiesto, que yo también experimento, y ese sería mi todo, aunque yo mismo o mis hermanos se queden sin entendimiento. La vida de muchos se ha basado en el sentir, en el ver. Es triste ver la multitud que se han dejado llevar por lo que se puede percibir, porque ya eh, no creen, nunca han experimentado o nunca han entendido la necesidad del obedecer.
y no han dedicado su tiempo, esfuerzo en buscar la revelación de Dios. Un evangelio superficial, un evangelio de emociones, sin sacrificio, sin entrega, solo emocional. Un evangelio visual, manifestaciones. El apóstol Pablo está tratando de aconsejar a un pueblo y llevarlos a el pensar con una mente madura en el evangelio. ¿De qué vale hablar lenguas en la congregación si nadie te entiende? Aún cuando hablas lenguas orando, tú mismo te quedas sin entendimiento. Estamos en 1 Corintios capítulo 14 del 1 al 25. Tú mismo te quedas sin entendimiento. Pero tu espíritu habla con Dios, pero tu entendimiento se queda vacío. Entonces, el apóstol Pablo desea establecer un pensamiento en medio de la congregación. Lo que más importa en la congregación es lo que Dios pueda hacer a través de ti para edificar a otro, y la edificación de aquel que escucha viene o proviene del entendimiento a lo que está escuchando. Eclesiastés 5:1 nos lo enseña, nos dice que cuando vayamos a la casa de Dios procuremos ir más para oír que para hablar. Las enseñanzas de Cristo eran más importantes que los milagros que él hacía. Porque tú puedes recibir un milagro y como quiera irte para el infierno, pero tú recibes la palabra y deja que esa palabra cambie tu vida. Aunque te falte un ojo, un pie, una mano, la lengua, no importa, tú irás al cielo. Serás edificado. Hemos dejado a un lado lo más importante, que es la palabra. Porque nos hemos levantado en un evangelio vago, un evangelio diluido, donde la importancia de las escrituras es pasada a un lado. Y quiero vivir de emociones y por lo que puedo ver. Ese no es el evangelio. El evangelio es edificación. Y todo sucede por la palabra. 1 Corintios 14 nos enseña la importancia del entender lo que se habla por el Espíritu de Dios en la iglesia. Para nosotros poder decirle amén y aceptarlo y vivir en base a ello. No es gritar, no es hablar lenguas extrañas, es hablar para que se entienda. Y por medio del entendimiento, entonces yo me puedo fundamentar en esa roca que es Cristo Jesús. El entendimiento de la palabra de Dios, hermanos, no se basa en el hablar el mismo idioma o conocer las mismas palabras que se están declarando. Por medio de conocer el lenguaje, las palabras, no viene el entendimiento de la palabra, sino en el comprender el mensaje detrás de cada expresión. Tú puedes conocer el lenguaje que se está predicando en español o en inglés o en chino o en ruso, pero no necesariamente entenderás el mensaje. Los judíos estaban delante de Jesús. Jesucristo estaba hablando en su lengua judía. Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice Juan
que dijo Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, ¿seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? La pregunta de Cristo, esta pregunta retórica del versículo 43, es lo que nos lleva a tener que conocer lo que sucedieron en estos versículos anteriores. Jesucristo expone una palabra en el mismo lenguaje que los judíos estaban hablando. Pero Cristo le decía: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ahora, cuando miramos lo que Cristo está hablando, según Juan capítulo 8, y volvemos al versículo 31 en adelante, Jesucristo dice: si ustedes permanecen en mi palabra, versículo 22, la verdad os hará libre. La palabra es la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos le dicen a Cristo: jamás hemos sido esclavos de nadie. Aquí erraron. Si fuera en el término espiritual que Cristo se está dirigiendo, ellos siempre han sido esclavos. Han sido esclavos de la mentira, de la ira, del adulterio, del homicidio. Claro que sí, todos los profetas lo dijeron. Pero aún en el ámbito secular también fueron esclavos de Faraón por 400 años. Y Dios los sacó con milagros, maravillas y grandes señales. Se olvidaron, no entendieron por qué su corazón estaba entenebrecido y endurecido. Y eso pasa con muchos que creen que saben las escrituras, pero no entienden el lenguaje de Dios. Su entendimiento queda oscurecido, entorpecido, porque su corazón está endurecido. Ellos no querían aceptar. Dice: jamás, dijeron los judíos, jamás. Vuelvo y respondo: santo Dios, aleluya. Vamos a Génesis capítulo, creo que es el capítulo 15. Génesis. Estaban tan ciegos estos hombres. Estaban tan ciegos estos hombres. Amén. Génesis capítulo 15, versículo 13. Génesis 15, 13. Dios le dice a Abraham: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será allí esclava. Será allí esclava y será oprimida 400 años. Versículo 3. Y se cumplió, y a los 430 años, dice la palabra de Dios en Éxodo, que las huestes de Israel salieron de Egipto. Ahora, cuando miramos este versículo 33, estaba tan endurecido el corazón de estos judíos que le responden a Cristo sin conocimiento, sin fundamento, emociones. El necio
no le interesa la sabiduría, no le interesa la inteligencia. El necio lo que le interesa es que se descubra su corazón, sus sentimientos. Le respondieron, versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, descendencia, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Se olvidaron de la grandeza de su historia y que la historia de Israel exalta la grandeza de Dios. En el versículo 41 dice, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Y ellos, los judíos, le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y le dieron palabra, ahí le dieron palabra de Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 10, Malaquías 2:10, el profeta dice, ¿acaso no tenemos un solo padre? ¿No nos ha creado? ¿Acaso no tenemos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Entonces, sí, amén, sí está diciendo el pueblo de Israel, los judíos están diciendo las cosas correctamente. Dice, tenemos un Padre que es Dios, pero no es a lo que Cristo se está refiriendo. Padre por creación. Cristo se está refiriendo a su Padre por obediencia, por las obras que están haciendo, y estaban haciendo las obras de su padre, Satanás. No estaban entendiendo el lenguaje. Y sí eran esclavos, habían sido esclavos y seguían siendo esclavos del pecado. Y Cristo le está ofreciendo libertad. Pero no entendían el lenguaje. Y Cristo dice, pero que no entienden mi lenguaje. Cuando estamos en la congregación o cuando estamos en una exposición, el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, nos enseña que es mejor hablar palabras, 5 palabras, con entendimiento, que 20,000 palabras que el pueblo no entienda. Así que el hombre de Dios tiene que tener autodominio, control, para no dejarse llevar por sus emociones, sino que aún en la exposición de la palabra de Dios, sea obediente a la palabra de Dios. Cuando el hombre o la mujer de Dios es movido a profetizar, profetice la palabra de Dios. Nos envolvemos en emociones, nos envolvemos en ciertas manifestaciones que opacan la palabra que Dios envió para edificación de la iglesia. Cuando estamos reunidos, tenemos que tener un cuidado, porque la reunión es para edificación de la iglesia. Y la iglesia únicamente es edificada por el entendimiento de la palabra de Dios, no por ver las manifestaciones. Solo por el entender la palabra de Dios, la iglesia experimenta la edificación si obedece a esa palabra. Así que es mejor hablar el lenguaje que se entienda, pero pedirle a Dios que los oyentes comprendan lo que se está hablando detrás de cada expresión. Ese mensaje, lo que el apóstol Pablo habla, los misterios de Dios. Cuando vamos a dar una aportación para la edificación del pueblo de Dios, es necesario pedirle al Espíritu de Dios que interceda, obre y se glorifique. Solo el Espíritu Santo de Dios puede dar la comprensión del lenguaje de Dios. Solo el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 7 y 8, dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice Cristo, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cristo está diciendo, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Cuando somos convencidos de pecado es porque aceptamos la palabra que caló en nuestro corazón y entendimos la palabra. Y por medio de entender la palabra, Hechos capítulo 2, versículo 37, sale la pregunta, ¿qué hago entonces ahora? Porque entendieron la palabra. El etíope está caminando leyendo Isaías. Felipe dice, entiende lo que lee. Felipe le explica. El etíope dijo, hay agua, quiero bautizarme. ¿Por qué? Fue convencido por el Espíritu Santo. Así que, por más que hablemos la palabra en nuestro lenguaje español o en nuestro lenguaje inglés o cualquier sea el lenguaje, el que esté oyendo puede entender lo que se habla, pero no va a poder comprender el mensaje detrás de estas palabras, los misterios de Dios. Así que no tan solo nos toca tener control, dominio, para que la iglesia sea edificada por medio de la palabra de Dios transmitida por medio de sus siervos, sino que necesitamos depender de la intervención del Espíritu para que por medio de esa palabra bien explicada el Espíritu de Dios convenza a Basamacua, al pecador. Para que la iglesia sea edificada, para que el pecador se arrepienta y sea edificado como cuerpo de Cristo, necesitamos la intervención del Espíritu. La edificación viene por la comprensión de la palabra establecida por Dios. El ser convencido es recibir un cambio de mentalidad, cambiar la forma de ver las cosas. Y este cambio nos lleva a arrepentirnos de nuestro pasado y luchar por un futuro mejor. Cuando somos convencidos por el Espíritu, no por la palabra que habló el pastor, o el predicador, o el maestro. El Espíritu es el que convence por medio de esa palabra. Cristo dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. El Espíritu, por medio de la palabra, trabaja con el corazón y la mente del pecador. Así que la gloria aquí no es de ningún hombre. Porque el hombre puede hablar lo más bonito que puede en la vida, pero si el Espíritu de Dios no interviene, de nada servirá para el oyente. Podemos leerle lo que está escrito, pero si el Espíritu de Dios no intercede, nadie será edificado por las palabras que hemos leído en nuestro lenguaje. Aquel que no obedece la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, Giancarlo, puedes leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Aquel que no obedece la palabra de Dios tiene un espíritu gobernándole y no es el Espíritu Santo. Efesios 2, del 1 al 3. Vamos a ver qué espíritu gobierna a aquel que no obedece la palabra de Dios establecida por los profetas y por los apóstoles. Ven, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Tengamos presente que esto no lo está diciendo Juan López. Esto no lo está diciendo Giancarlo. Esto se escribió hace 2000 años atrás.
El apóstol Pablo nos da una revelación, guste a quien no guste. Y nos dice que a los que andan en desobediencia, vamos a leer versículo 8, bueno, versículo 1 y 2, perdón. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Ahora, describiendo nuestra vida pasada, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo, dice Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Escuche. Hablando de Satanás, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El que desobedece a la palabra de Dios tiene un espíritu que opera en él. Y es el espíritu del príncipe de la potestad del aire. No es el Espíritu Santo. Puedes predicar 30 años, pero si no has obedecido al mandamiento de nuestro Señor, el Espíritu de Dios no opera en ti. Opera el espíritu del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en un tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos esos hijos de desobediencia del versículo 2. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que los hijos de desobediencia son hijos de ira, pero leen y declaran 1 Tesalonicenses capítulo 5, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Claro que sí, a los que obedecen a la palabra. A los que obedecen a la palabra. Pero dice el versículo 2, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo, dice que los hijos de desobediencia tienen un espíritu que opera en ellos, y no es el espíritu de Dios. Es el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Así que es tiempo de obedecer la palabra. Si tú no obedeces la palabra, por más que tú leas las escrituras, por más que tú ores, si tú no obedeces la palabra, la misma escritura que tú estás leyendo y que tú usas para predicar, te está diciendo, no tienes al Espíritu Santo, hay un espíritu gobernándote, y ese espíritu que te está gobernando es el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Necesitamos obedecer la palabra de Dios para poder ser edificado. Cristo dijo, el que viene a mí, oye mis palabras y las hace, es como aquel que cavó y ahondó y hasta que encontró la roca. Pero la palabra nos enseña, en 1 Pedro capítulo 2, creo que el versículo 8 leímos, que la gente tropieza con las escrituras. Vamos a leerlo otra vez porque no quiero dejarlo en el aire. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y el apóstol Pablo, de la misma manera, mira lo que dice. Y esos que son desobedientes, que son, Efesios 2, esos que son desobedientes, que son hijos de desobediencia, en que ellos opera el espíritu del príncipe de la potestad del aire, que Satanás, no es el Espíritu Santo. Si tú no obedeces a Dios, en ti no está el Espíritu de Dios, está controlándote el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Nos guste o no nos guste, esto fue lo que establecieron los apóstoles. Así que cuando leamos, cuando se nos predique y se nos enseñe una palabra, abracemos esa palabra, obedezcamos esa palabra. Yo no quiero vivir una vida buscando a Dios según mi entendimiento.
Y cuando esté delante de Dios, Dios me juzgue y me diga, tú desobedeciste mis mandamientos. En el Evangelio no es conforme a tu deseo, sino a mi voluntad. El Evangelio que Cristo estableció en la tierra, por mandato de Dios, no puede ser alterado por el hombre. Yo amo a Dios, pero le sirvo de esta forma, no lo voy a hacer de esta otra. Sí está escrito, pero no lo voy a hacer de esta forma. Dios, yo no lo hago de esta forma, pero te amo, te entrego mi vida, pero lo hago de esta otra. De nada te sirve. Tienes que obedecer los parámetros que Él estableció. Si no, no sigas perdiendo el tiempo, porque pensarás que estás adentro, pero nunca lo estuviste. Estás afuera. Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. No hay de otra, no hay de otra, no hay forma de darle la vuelta, tenemos que caminar a través de esta palabra. No puedes ir alrededor, tienes que caminar a través de ella. No puedes cambiar la revelación que Dios le dio a los apóstoles. Tenemos que obedecer la palabra si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Si no obedecemos la palabra de los apóstoles, el espíritu que gobierna y está gobernando es el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Ese es el que opera en los hijos de desobediencia. Solo Dios tiene la capacidad de otorgarle el privilegio al hombre de interesarse en el mensaje de Dios. Y aún el arrepentimiento es un regalo de Dios. Hechos capítulo 16, Giancarlo, versículo 13 al 15. Hechos 16, 13 al 15. ¿Puedes leerlo? Amén. Hechos. Amén. Hechos 16, 13 al 15. Hechos 16, 13 al 15. Amén. Leemos. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Amén. Dice el apóstol, dice Lucas, Hechos capítulo 16, versículo 14, dice que había una mujer que se llamaba Lidia, y dice en el mismo versículo 14 que el Señor le abrió el corazón de ella, Dios trató con ella para que estuviese pendiente, atenta a lo que Pablo decía. Ahora, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 25. Segunda de Timoteo capítulo 2, 24 al 25. Hechos capítulo 16, acabamos de leer que esta mujer estuvo atenta a lo que Pablo decía porque Dios le abrió el corazón. Dios tiene la capacidad de endurecer, Romanos capítulo 9, de endurecer el corazón a los hombres como se lo endureció a Faraón, como también tiene la capacidad y el poder para abrir el corazón de las personas, para atender al Evangelio. No tan solo atender al Evangelio, sino también aceptar el Evangelio. No tan solo aceptar al Evangelio, sino también vivir conforme al Evangelio. Romanos capítulo 2, versículo 16 dice, porque Dios juzgará al mundo conforme al Evangelio. Dios juzgará al mundo conforme a este evangelio. Y hay hombres y mujeres que Dios le ha abierto el corazón para escuchar el evangelio. Y no tan solo escucharlo, sino que obedecerlo. Aquel que escucha y no obedece, esta palabra estará en su contra en el día postrero.
Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás, escuche bien, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo en el que están cautivos por voluntad o a voluntad de él. Hay una oportunidad cuando se expone la palabra. Y el Espíritu de Dios inspira al apóstol Pablo diciendo que el hombre de Dios, el siervo de Dios, no debe ser contencioso, sino que debe ser amable, tiene que ser apto para enseñar, tiene que ser sufrido, tiene que con mansedumbre corregir a los que se oponen, por si acaso, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Dios le concede al hombre, Cristo lo dijo, Juan 6, 44 y 45, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Si de la misma forma Cristo está de acuerdo y el apóstol Pablo está de acuerdo con la expresión de Cristo, diciendo que quizás Dios le da el poder arrepentirse, lo mismo que dijo Cristo en el capítulo 16 de Juan, acabamos de leer, el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pecado. Así que Dios tiene la capacidad de otorgarle al hombre el privilegio de interesarse por el mensaje de Dios y aún por arrepentirse, para arrepentirse. La obediencia a la palabra de Dios no es tan solo una declaración de sumisión, sino que es una exclamación de libertad. Romanos capítulo 6, pueden leerlo, Romanos capítulo 6, versículos 20 al 22. Romanos 6, 20 al 22. Amén. Amén. Dice la palabra. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Romano nos enseña que sea como sea, seremos esclavos. Ahora, hay una diferencia. Cuando escuchamos a Dios y obedecemos su palabra, obedecemos el llamado. Cuando nosotros obedecemos el llamado es porque obedecimos su palabra, obedecimos al Evangelio. Y obedecemos al Evangelio porque el Espíritu de Dios nos da el abrir nuestro corazón, el interés por escuchar el Evangelio y nos convence por medio del Evangelio de nuestros pecados. Tras que nos abre el corazón para escuchar el Evangelio, nos convence por medio del Evangelio para venir a Cristo, y entonces estando en Cristo y aceptando a Cristo somos libres de la esclavitud del pecado. ¿Cómo? Por medio del bautismo en las aguas. Por medio del bautismo en las aguas somos limpiados de nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la condenación postrera. Pero nos hacemos voluntariamente sumisos y obedientes a Dios para recibir la exaltación en el fin de los tiempos. Así que sea esclavitud al pecado para recibir muerte, o sea esclavitud a la palabra de Dios y a Cristo para recibir vida, seremos esclavos. Yo prefiero ser esclavo a Dios para edificación de mi fe, de mi carácter, de mi vida espiritual, y tener la corona de la vida y ser exaltado en el fin de los tiempos, que pensar que soy libre de Dios, pero soy esclavo de la desobediencia. No tan solo me está administrando el espíritu del príncipe de las tinieblas o de la potestad del aire, sino que también mi recompensa será perdición eterna. Cristo, Mateo capítulo 16, volvemos al versículo 18, dice, edificaré mi iglesia. Cristo es aquel que edifica la casa de Dios.
Vamos buscando Primera de Reyes, capítulo 9, Giancarlo, Primera de Reyes, capítulo 9. Antes de llegar a Primera de Reyes, capítulo 9, yo quiero leer Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13, dice, Dios hablándole a David: cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. La casa es para el nombre de Dios posar en ella. Dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La promesa es esta. Él edificará casa. ¿Quién? Uno que va a nacer después que David muera. Vuelvo a repetir, versículo 12, 2 Samuel 7:12. Cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré a uno después de ti. Sabemos que Salomón es descalificado porque Salomón aún David lo colocó como rey, lo presenta como rey. Así que Salomón no califica en esta descripción del versículo 12. David tiene que morir. Después de David morir, entonces se levantará uno de su linaje, de su descendencia. Y ese edificará casa a nombre de Dios, al nombre de Dios, y Dios afirmará para siempre el trono de su reino, y Salomón no pudo permanecer su reino. Pero hay uno que su reino permanece por los siglos de los siglos. Y ese es el que edificará casa a Dios. Primera de Reyes, capítulo 9, del 1 al 9, ¿qué dice? Amén. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como lo había aparecido en Gabaón, y le dijo: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mi mandamiento y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Amén. Así que Dios le habla a Salomón. Dios le dice en el versículo 3, yo he santificado, pasado, ya lo hice, esta casa que tú has edificado. Salomón edifica casa a Dios y Dios la santificó. Y dice, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ahora, hay una condición y yo quiero que subrayen esta palabra que le estoy dando. Siempre hay una condición entre el trato de Dios con el hombre. Mira lo que dice Dios a Salomón: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Versículo 5, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 6, mas si obstinadamente os apartareis de mí, ¿cuál sería la consecuencia? Versículo 7, cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa
que es santificado a mi nombre, yo, dice el Señor, yo la echaré de delante de mí. Primera de Crónicas capítulo 28, vamos buscando Primera de Crónicas capítulo 28. Primera de Crónicas capítulo 28. Eh, yo leo Primera de Crónicas capítulo 28, busca Segunda de Crónicas capítulo 15, Giancarlo, Segunda de Crónicas capítulo 15. Dice el Señor, ¿verdad? Primera de Crónicas capítulo 28, versículo 9. David hablando con Salomón dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña. Este es el problema que tienen los hombres y las mujeres de Dios. Dios escudriña los corazones. Dice, y entiende todo intento de los pensamientos. No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Vuelvo a leerlo, la revelación de Dios por medio del profeta y rey David. Dice, porque Jehová escudriña, esto es Primera de Crónicas 28:9, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. David le dice a su hijo Salomón, si tú le buscares, lo hallarás. Es fácil encontrar a Dios. Él está ahí. Y por medio del Evangelio podemos encontrarlo. Él está ahí. Aceptarlo, obedecerlo, ya es otra cosa. Si tú lo buscares, lo hallarás. Y ya lo hallaste. Pero David le dice, mas si lo dejares, después de haberlo encontrado, si lo dejares, Él te desechará para siempre. Siempre la bendición de Dios sobre el hombre estará condicionada. David dice, si tú lo buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, si tú te apartas de él, si le das la espalda a Dios, a sus mandamientos, si tú te apartas de él, si tú lo dejas, él te desechará para siempre. Esto el hombre de este tiempo y la mujer de este tiempo tienen que entender estas palabras de Dios. Tú puedes buscar a Dios y puedes hallar a Dios, pero si tú dejas a Dios, si tú te apartas de sus mandamientos, si tú le das la espalda a Dios, Él te desechará para siempre. Le damos poca importancia a la revelación de su palabra y vivimos toda una vida engañada. Mira pues, dice el versículo 10, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Dice, edifica la casa, encuentra a Dios. Pero ya Dios le había hablado, Primera Reyes 9, del 1 al 9. Si te obstinares, versículo 7, y os apartares de mí, aún la casa que edifiques, que edificaste y es santificado, echaré de delante de mí. Tenemos que comprender el celo, la justicia y el carácter de Dios. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 15 del 1 al 8, Juan Carlos? Amén. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azaría, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en tu tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino que muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta Azaría, hijo de Obed,
Cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y a Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Amén. El profeta Azarías da una palabra. Sencillamente, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías y profetizó. Versículo 2 dijo: oídme, Asa, al rey, todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros. Dios va a estar con vosotros. Si vosotros estuvierais con él. Lo mismo que David le habla a Salomón. Y lo mismo que la iglesia tiene que entender. Dios no cambia, no hay sombra de variación. Dios es el mismo. Su palabra no cambia, su carácter no cambia. Él es eterno, Él es santo, Él es separado de toda sombra de variación. No hay sombra de variación en Él. Él no cambia de pensamiento, de palabra, de revelación. Es la misma, nos guste o no nos guste, es la misma palabra. Y la palabra de Dios de ayer es la misma de hoy. Si vosotros estuviereis con Él y si le buscareis, será hallado de vosotros. Y aquí volvemos con lo mismo. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Esta palabra la escuchó el hombre de Dios. Y dice el versículo 8, cuando Asa escuchó las palabras de la profecía del profeta, y la profecía del profeta, él cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra y reparó el altar de Jehová. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios nuestro carácter tiene que funcionar. Nuestras acciones tienen que obrar conforme a la palabra, no conforme a nuestro corazón. Y este es el carácter de Dios. Si tú te humillas y lo buscas, lo vas a encontrar. Pero si tú dejas a Dios, si tú dejas su mandamiento, si tú ignoras su palabra, Él te abandonará. Y si Él te abandona, Efesios 2:2 dice, entonces el Espíritu que opera en ti es el espíritu del príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Queremos edificarle casa a Dios, pero solo Cristo puede edificarla. Dice, sobre esta roca yo edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primera de Pedro 2:5 nos habla acerca de la edificación y dice, sed edificados como casa espiritual. Primera de Pedro 2:5, sed edificados como casa espiritual. ¿Para quién? Para Dios en el Espíritu. Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero esta edificación se compone de etapas. Y quiero terminar leyendo estas porciones bíblicas. Se compone de etapas. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 nos enseña y nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios primero habló a los profetas. Primera de Pedro 1:10 en adelante. Dice, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que Dios le habló a los profetas por medio del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y el mismo apóstol Pedro nos habla en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto
con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está describiendo el monte de la transfiguración que nos habla en los evangelios, diciendo, pues cuando él recibió de Dios Padre gloria y honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro dice también, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es necesario que estemos pendientes a la luz de la palabra como la única luz proveída en medio de la oscuridad del desconocimiento. Dice el versículo 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Así que Dios le habló a los profetas como le habló a los apóstoles por medio del mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo. Y los profetas y los apóstoles trajeron el fundamento que es la palabra revelada. Etapa 1, Dios habla, Dios envía la palabra. Ahora, el apóstol Pablo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 en adelante. Giancarlo, puedes leerlo. 1 Corintios 3, 6 al 11. 1 Corintios 3, del 6 al 11. Amén. Capítulo 3. Ok. Dice amén. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Ya que la palabra de Dios fue dada a los profetas, fue dada a los apóstoles, y por medio de esa palabra es que la iglesia es edificada. Cristo inspira al apóstol Pablo y nos enseña, 1 Corintios 3, 6 al 11, nos dice, yo planté la palabra, el evangelio, la semilla que habla Cristo. Esa semilla se cae en tierra buena, da el 100 por 1. Se cae en pedregales, junto al camino, en el camino se ahoga, se muere. Pablo dice, yo planté la palabra, Apolo regó con el mensaje, la enseñanza, el discipulado, pero el crecimiento, la edificación, dice Cristo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, el crecimiento lo da Dios por medio de Cristo, que es el Espíritu. Dice, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La gloria no es del pastor, la gloria no es del apóstol, la gloria no es del evangelista, la gloria no es del maestro. La gloria es de Dios que da el crecimiento, y no tan solo da el crecimiento por medio de la palabra, sino que al principio dio la palabra a los profetas y continuó dando la palabra a los apóstoles por medio de Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Dios suple la palabra. Dios envía al predicador para sembrar la palabra, pero Dios es el que la siembra, porque en el momento de hablar, Él es el Espíritu de mi Padre que habla en vosotros. Entonces Dios siembra la palabra por medio de los predicadores, por medio de los apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Dios siembra la palabra, y Dios, por medio de su palabra,
en base a su misericordia, da la edificación de la iglesia, que es el crecimiento. Mateo 28, 19 al 20, con esto terminamos. En esto se basa la edificación de la iglesia de Cristo. Cristo dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hacer discípulos a todas las naciones, y a esos discípulos tienen que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A quién ha mandado Cristo? A los apóstoles. Vuelvo a leer el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que les mandé. Cristo le dio a los apóstoles unos mandamientos. Y nosotros, los discípulos que vinimos a ser discípulos después de ellos, tenemos que guardar todos los mandamientos que Cristo le dio a los apóstoles para que nosotros los guardemos. No desobedezcamos la palabra. Si oímos la palabra, no endurezcamos nuestro corazón, porque por medio de la palabra Dios nos dará el crecimiento. Cristo, el Espíritu Santo, nos dará la edificación necesaria para que un día Él nos llame por nuestro nombre y nos diga, ven, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad.